La noche debería haber sido una sinfonía de celebración pura, sin disonancias. El aire en el centro de control de Starbase aún vibraba con la energía residual del éxito. Confeti plateado brillaba débilmente en algunos rincones, olvidado tras la euforia inicial. Los ecos de aplausos, vítores y descorches de champán parecían resonar fantasmalmente en la memoria inmediata. Otro lanzamiento de Starship, prototipo SN-20, no solo había alcanzado la altitud designada, sino que había ejecutado un aterrizaje controlado casi perfecto, un ballet tecnológico de fuego y precisión que acercaba un paso más el sueño marciano de Elon Musk. Él estaba, literalmente y figurativamente, en la cima del mundo, o al menos, acariciando la exosfera. Su teléfono no paraba de vibrar, felicitaciones cifradas de jefes de Estado, mensajes entusiastas de inversores, análisis técnicos de su equipo de ingenieros repartidos por el globo. Su nombre era tendencia mundial en todas las plataformas, consolidando una vez más su imagen como el visionario audaz, el disruptor implacable, el epítome del éxito tecnológico del siglo XXI. Sin embargo, mientras la potente adrenalina del lanzamiento comenzaba a metabolizarse, dejando paso a una fatiga profunda pero satisfactoria en las tranquilas y lujosas estancias de su residencia temporal cerca de la base de lanzamiento, una nota discordante, silenciosa pero insistente, comenzó a filtrarse en su conciencia periférica. Ana, su pareja, la madre de su hijo pequeño, estaba allí, físicamente presente en la misma espaciosa sala con vistas al Golfo de México, pero emocionalmente parecía estar en otra galaxia, observando la celebración desde una orilla lejana. Había permanecido a su lado durante las horas tensas previas al lanzamiento, su presencia una mezcla de apoyo silencioso y ansiedad contenida, sus dedos jugueteando nerviosamente con un anillo mientras los segundos de la cuenta atrás se desgranaban. Su mano había encontrado brevemente la de él, un apretón rápido y casi imperceptible, en el atronador momento del despegue, un gesto que él apenas registró, absorto en las pantallas. Había sonreído, una sonrisa genuina pero fugaz y teñida de alivio, para las fotos obligatorias con el equipo exultante después del aterrizaje exitoso. Pero ahora, en la calma antinatural que seguía a la tormenta del logro colectivo, una barrera invisible, hecha de silencios cargados y miradas perdidas, parecía haberse solidificado entre ellos. Mientras Elon, incapaz de desconectar su mente hiperactiva, repasaba mentalmente los complejos datos de telemetría en su tableta y dictaba respuestas concisas a mensajes urgentes encriptados, ella permanecía de pie junto al ventanal panorámico. Observaba la inmensidad del cielo nocturno, ahora despejado tras la partida del cohete, salpicado de estrellas que para él representaban destinos y para ella, quizás, solo distancia. Su mirada no reflejaba asombro ni orgullo compartido, reflejaba una profunda, casi insondable, melancolía que él, en la cresta de su ola de euforia y análisis postmisión, apenas registraba como una variable relevante en su ecuación personal y emocional. Era como un ruido de fondo que su cerebro, entrenado para filtrar lo no esencial para la misión, descartaba automáticamente. Había algo en la cadencia de su voz, una cualidad plana, una falta de resonancia emocional genuina que contrastaba brutalmente con la euforia del momento. Un cansancio que parecía venir de un lugar mucho más profundo que la simple falta de sueño del día del lanzamiento. Debería haber sido una señal de alarma clara para él, un indicador de que algo estaba fundamentalmente desconectado no solo en los circuitos del cohete recuperado, sino en los circuitos mucho más complejos y frágiles de su propia vida íntima. Pero la mente de Musk, hiperenfocada y ya proyectada hacia el futuro, el próximo prototipo, el próximo desafío, la próxima frontera, estaba ocupada calculando las implicaciones de este éxito para la siguiente fase del programa Starship, los desafíos logísticos de la producción en masa de motores Raptor, las críticas que sin duda surgirían y que tendría que refutar en Twitter, las próximas y aún más ambiciosas ventanas de lanzamiento orbital. Un silencio tenso, espeso, cargado de años de silencios similares, de conversaciones pospuestas, de necesidades emocionales barridas bajo la alfombra de la gran misión, cayó entre ellos. Musk sintió una oleada de irritación familiar, esa frustración casi infantil del ingeniero brillante ante una variable humana, emocional, inoportuna, que amenazaba con interrumpir el flujo lógico e imparable del progreso. ¿Por qué ahora?
¿Por qué tenía que elegir este preciso momento de triunfo tecnológico para traer a colación lo que fuera que le preocupara? Pero, de nuevo, algo en la quietud herida de Ana, en la ausencia total de reproche airado o de exigencia histriónica, y en la profunda y palpable herida que emanaba de su voz controlada y su postura digna, lo detuvo justo antes de que pudiera articular una respuesta defensiva, condescendiente o simplemente evasiva. Vio, quizás por primera vez en mucho tiempo con una claridad incómoda, no a la compañera de apoyo incondicional que daba por sentada, sino a una mujer al borde de un precipicio emocional, una mujer cuya paciencia parecía haberse agotado silenciosamente. Musk intentó rebuscar de nuevo en su memoria reciente, esforzándose por encontrar un ejemplo concreto que refutara sus palabras, pero los recuerdos de momentos así se sentían como islas lejanas y brumosas en un océano vasto y turbulento de plazos incumplidos, reuniones nocturnas urgentes, viajes intercontinentales imprevistos y crisis de producción que lo consumían todo. Se sintió arrinconado, injustamente acusado, y la vieja y familiar justificación acudió a sus labios casi por instinto defensivo. Musk se sintió acorralado por la lógica emocional de sus palabras, profundamente incómodo ante la cruda vulnerabilidad que emanaba de ella, ante una verdad que intuía pero que no quería enfrentar. Su instinto primario, perfeccionado en innumerables negociaciones hostiles y debates técnicos despiadados, fue el de siempre, minimizar el problema, racionalizar su comportamiento, posponer indefinidamente la confrontación emocional real. Ana lo miró por un largo, larguísimo y desolador momento. En sus ojos ya no había solo tristeza o decepción, había algo nuevo, algo más frío, un reconocimiento claro y resignado de un patrón inmutable, la confirmación de que él seguía sin entender, o peor aún, sin querer entender. Luego asintió muy lentamente, pero fue un asentimiento de derrota final, de claudicación ante una batalla que ya no tenía fuerzas ni esperanza para librar. Claro, Ilan, dijo en voz baja, casi inaudible, su tono vacío de toda emoción. Mañana. Como siempre. Se dio la vuelta con una dignidad silenciosa y salió silenciosamente de la habitación, dejando tras de sí un silencio mucho más pesado y opresivo que antes. Musk se quedó solo, frente a las pantallas parpadeantes que mostraban las gloriosas trayectorias de sus cohetes hacia las estrellas. Sintió un alivio momentáneo y culpable por haber evitado, una vez más, la temida confrontación emocional. Pero bajo ese alivio superficial, una nueva y desconocida sensación de inquietud profunda, casi de pánico existencial, comenzó a crecer en la oscuridad de su interior. Las palabras de Ana, cansada de sentir que soy una espectadora, ¿dónde está nuestro mundo? Siempre puede esperar, quizás fui ingenua, resonaban ahora con una claridad perturbadora y persistente. Había descartado sus sentimientos una vez más, pero esta vez, la semilla de la duda había sido plantada profundamente en el suelo hasta entonces impermeable de su certeza autoimpuesta. Y sospechaba, con un temor incipiente, que esta vez podría germinar. Los días siguientes se desarrollaron en la superficie según la rutina predecible de la vida hiperactiva de Musk, una vorágine implacable de trabajo post-lanzamiento. Análisis exhaustivos de datos hasta altas horas de la madrugada, videoconferencias transoceánicas con equipos de ingeniería, planificación estratégica para las siguientes y aún más audaces iteraciones de Starship, entrevistas calculadas con medios especializados donde proyectaba con maestría su habitual confianza visionaria y su dominio técnico. Intentó sumergirse por completo en la complejidad del trabajo, utilizándola no solo como el desafío intelectual que tanto le estimulaba, sino también como un bálsamo autoimpuesto, un refugio seguro y familiar contra la creciente e incómoda inquietud emocional que la conversación con Ana había dejado latente. Prácticamente no la vio durante esos días. Intercambiaban mensajes puramente logísticos sobre horarios, sobre su hijo, coordinaban brevemente asuntos domésticos a través de asistentes. Ella mantenía una distancia cortés pero palpable, una muralla invisible que él, por primera vez, no sabía cómo franquear y que, para su propia sorpresa, empezaba a echar de menos. Se repetía a sí mismo que era solo el estrés acumulado, que ella necesitaba espacio, que todo volvería a la normalidad en cuanto la intensidad del trabajo disminuyera un poco. Una noche, varias jornadas después, ya de regreso en su residencia principal en Austin, un espacio minimalista y tecnológico que a veces se sentía más como una extensión de sus oficinas que como un hogar,
mientras buscaba desesperadamente un adaptador de corriente específico para un prototipo en el que trabajaba hasta tarde. Revolvió con impaciencia un cajón desordenado de la mesita de noche del lado de la cama que Ana solía ocupar. Sus dedos, acostumbrados a la precisión de los componentes electrónicos, tropezaron con algo inesperado entre cables y dispositivos olvidados, un pequeño cuaderno de cuero oscuro, de aspecto elegante pero claramente desgastado por el uso frecuente, con un simple marcapáginas de seda sobresaliendo. No era suyo. No era tecnología. Era anacrónicamente, íntimamente, análogo. Una oleada de curiosidad indebida, o quizás una intuición subconsciente que le gritaba que mirara, pudo más que cualquier reparo ético sobre la privacidad. Lo sacó con una extraña sensación de presagio, como si estuviera a punto de abrir una caja de Pandora personal. Lo abrió por la página marcada. No era un diario de eventos factuales, tipo agenda. Era algo mucho más íntimo y, para él, mucho más peligroso, un registro intermitente de pensamientos, reflexiones profundas, fragmentos de emociones crudas, esbozos de conversaciones imaginadas o nunca concluidas. Reconoció de inmediato la letra elegante y fluida de Ana, aunque en algunas entradas parecía apresurada, casi temblorosa, como escrita con lágrimas contenidas. Empezó a leer, al principio con una vaga pero creciente sensación de incomodidad por la flagrante intrusión, pero pronto, a medida que pasaba las páginas, con una devastadora y nauseabunda sensación de reconocimiento y horror autoinfligido. Leyó entradas esporádicas, sin un orden cronológico estricto aparente, escritas a lo largo de muchos meses, quizás años, a menudo fechadas en las horas más silenciosas y solitarias de la noche o en la quietud melancólica del amanecer. SN-15 aterrizó. Un éxito histórico, dicen todos, rezaba una entrada de hacía varios meses, coincidiendo con otro hito de SpaceX. Elon eufórico, inalcanzable en su nube de gloria. El equipo celebrando ruidosamente. Yo estaba allí, sonreí para las cámaras obligatorias, dije las palabras correctas de felicitación. Pero por dentro, me sentí más sola que nunca, como un fantasma invisible en medio de la fiesta de mi propia vida. Todos celebrando la máquina imparable que él ha creado, nadie pareció notar a la mujer a su lado que se siente cada vez más desconectada, más irrelevante, más invisible en su gran ecuación. Otra entrada, más antigua aún, relataba con dolorosa simplicidad. Planeamos por fin esa escapada a Costa Rica, nuestra primera vacación real en 2 años. Solo los 3. Necesitábamos tanto ese tiempo. Cancelada unilateralmente por el 2 días antes por una emergencia crítica absolutamente inevitable, en la línea de producción del Model Y. Lo entiendo, de verdad que entiendo la importancia vital de su trabajo. Pero ¿cuándo seremos, nosotros, la emergencia crítica? ¿Cuándo seremos nosotros la prioridad irrenunciable, aunque sea solo por una maldita semana? Y entonces leyó una, más reciente, escrita apenas unas noches antes de su última conversación tensa, que le heló la sangre y le oprimió el pecho físicamente. A veces, cuando me mira mientras habla apasionadamente de terraformar Marte, de la conciencia humana expandiéndose por el cosmos, me pregunto si realmente me ve a mí, a Ana, la mujer que lo ama, que comparte su cama y su hijo. O si solo ve a la compañera conveniente, eficiente y de bajo mantenimiento que asiente en el momento adecuado y facilita silenciosamente su verdadera y única pasión. Me siento tan profunda, tan abrumadoramente sola, incluso, o quizás especialmente, cuando estamos sentados uno al lado del otro en el mismo sofá. ¿Se dará cuenta alguna vez de este vacío que crece entre nosotros? ¿O ya es demasiado tarde para cerrar la brecha? Musk cerró el cuaderno lentamente, sus manos temblando de una forma incontrolable que no recordaba haber experimentado nunca, ni siquiera en los momentos de mayor presión en sus lanzamientos o crisis empresariales. Las palabras de Ana en el diario, escritas desde la intimidad más vulnerable de su soledad, sin ningún filtro, sin la más mínima intención de ser leídas por él, eran un reflejo brutalmente honesto, dolorosamente coherente y absolutamente devastador de la conversación que él había descartado tan arrogantemente, tan cruelmente, días atrás. Eran la evidencia irrefutable, no estadística sino emocional, vivida y sangrante, de la verdad profunda que ella había intentado comunicarle con tanta delicadeza y que él, en su ceguera autoimpuesta y su priorización crónica del trabajo,
se había negado sistemáticamente a ver. La distancia que había percibido en ella, y que había atribuido convenientemente a su propio estrés o cansancio, no era una fluctuación temporal, era el vasto y creciente abismo emocional que se había abierto entre ellos, un abismo que él mismo, con cada reunión priorizada sobre una cena, cada promesa familiar rota por una emergencia laboral, cada conversación íntima pospuesta por una llamada crítica, había cavado activamente, día tras día, año tras año. Su grandiosa, altruista misión para salvar a la humanidad se había convertido, para la persona que supuestamente constituía el centro de su universo personal, en una jaula dorada de aislamiento, soledad y sacrificios silenciosos y perpetuamente no reconocidos. Se dio cuenta, con una claridad que lo dejó sin aliento y con una profunda y ardiente vergüenza que le quemaba las entrañas, de que mientras él dedicaba cada gramo de su formidable energía e intelecto a conquistar el espacio exterior, a conectar el mundo con satélites, a fusionar mentes con máquinas, había permitido simultáneamente que el universo interior que compartía con ella, el ecosistema frágil y precioso de su relación, se marchitara y se enfriara por pura y simple negligencia. Había dado por sentada su presencia constante como el sol, su apoyo incondicional como la gravedad, su capacidad infinita para gestionar la compleja vida terrenal mientras él mantenía su mirada fija en las estrellas distantes, asumiendo con una arrogancia inconsciente pero monstruosa que ella encontraría su propia satisfacción y significado simplemente orbitando pasivamente el brillante y exigente sol de sus propias ambiciones cósmicas. La epifanía fue total, aniquiladora. El verdadero nosotros, el fundamento indispensable de cualquier futuro personal significativo, no se construía con espectaculares hitos tecnológicos compartidos a través de una pantalla, sino con la moneda humilde pero vital de la presencia emocional diaria, las conversaciones honestas sobre sentimientos y no solo sobre datos, la escucha activa y empática, y la priorización consciente, activa y mutua de la conexión humana por encima de cualquier otra misión, por grandiosa que pareciera. Había estado obsesionado con diseñar cohetes para escapar de la gravedad terrestre, pero en el proceso, había dejado emocionalmente varada, en una órbita fría y solitaria, a la persona que más necesitaba tener a su lado, como copiloto y compañera, en ese incierto viaje. Sabía, con una certeza absoluta que le revolvía el estómago y le llenaba los ojos de lágrimas inesperadas de remordimiento, que una simple disculpa formulada apresuradamente por teléfono o mensaje de texto no sería suficiente. No esta vez. Las palabras habían perdido su valor por su repetida y crónica falta de acción consecuente en el pasado. Necesitaba demostrar, no solo decir, un cambio real, tangible, fundamental. Pero el primer paso ineludible, el más difícil quizás, tenía que ser hablar con ella de nuevo, inmediatamente, enfrentar la verdad juntos, escucharla de verdad esta vez, sin defensas, sin justificaciones, sin intentar minimizar o racionalizar su dolor. Tenía que absorberlo todo, aceptar su responsabilidad plenamente. Pero primero, tenía que encontrarla, física y emocionalmente, en un estado mental mínimamente receptivo, una tarea que ahora se le antojaba más compleja que calcular una trayectoria orbital. Esperó hasta la mañana siguiente, dándole un espacio físico que quizás ella ni siquiera había notado que necesitaba, mientras se lidiaba con la tormenta de sus propias y tumultuosas emociones durante una larga noche sin dormir, una vergüenza profunda que le quemaba la cara, un arrepentimiento agudo por las oportunidades perdidas, un miedo paralizante y totalmente nuevo a haber causado un daño irreparable a la única relación que, en el fondo, realmente sustentaba su mundo. Pero también, emergiendo tímidamente de entre los escombros de su ego herido, sintió una nueva y frágil determinación de intentar arreglarlo, de luchar por nosotros, con la misma intensidad implacable con la que luchaba por sus empresas y sus visiones. La buscó por la mañana temprano, antes de que la maquinaria de su imperio global se pusiera en marcha. La encontró en el jardín trasero de su casa principal en Austin, el mismo lugar donde su breve y fallida conversación había ocurrido días antes. Estaba sentada en el mismo banco bajo el viejo roble, pero esta vez no leía. Simplemente miraba la salida del sol sobre el lago en la distancia, una taza de té humeante intacta a su lado. Su hijo jugaba tranquilamente cerca, absorto en la construcción de una torre imposiblemente alta con bloques de madera, un universo propio ajeno a la tensión silenciosa que flotaba entre sus padres.
La escena tenía una calma doméstica casi dolorosa en su normalidad, contrastando violentamente con el tumulto interior de Mask. Se acercó en silencio, cada paso sobre la hierba húmeda por el rocío sintiéndose pesado, deliberado, como si caminara hacia un juicio. Se detuvo a unos metros, respirando hondo, consciente de cada sonido, el canto lejano de un pájaro, el clic-clac de los bloques de madera, el latido de su propio corazón. Se sintió como un extraño nervioso en su propio hogar, un intruso en la vida que había ayudado a crear pero que había descuidado hasta casi romperla. Ana levantó la vista lentamente, sus ojos encontrando los suyos a través de la luz dorada del amanecer. No había ira visible en ellos, lo cual casi lo habría tranquilizado más. Había una profunda fatiga acumulada, una cautela aprendida a base de decepciones repetidas, y quizás, solo quizás, un último y diminuto vestigio de esperanza enterrado bajo capas y capas de resignación silenciosa. Asintió levemente, un gesto casi imperceptible, e hizo un pequeño, casi simbólico, espacio a su lado en el banco de piedra. Ana lo miró fijamente durante un largo, larguísimo rato, sus ojos ahora llenos de lágrimas silenciosas que ya no intentaba ocultar, buscando la verdad inquebrantable, la profundidad real y la posible permanencia de esta nueva y sorprendente conciencia detrás de sus palabras apasionadas y su evidente y crudo arrepentimiento. Vio la sinceridad casi desesperada en su mirada, vio la vulnerabilidad desnuda que tan raramente permitía que alguien, incluso ella, presenciara. Las lágrimas que había contenido estoicamente durante tanto tiempo, la represa de su fortaleza silenciosa finalmente rota no por la ira, sino por su inesperada y completa confesión, comenzaron a rodar silenciosa pero abundantemente por sus mejillas, trazando camino sobre la piel que había visto demasiadas noches de espera en vela. Ana se secó las últimas lágrimas con el dorso tembloroso de la mano, considerando sus palabras apasionadas, su oferta vulnerable, su compromiso aparentemente férreo y, sobre todo, la palpable transformación en su mirada y en su tono. Vio la sinceridad casi desesperada en sus ojos, pero también era dolorosamente consciente de la magnitud hercúlea del desafío que representaba para un hombre como el cambiar hábitos tan profundamente arraigados, una mentalidad tan implacablemente orientada hacia la misión externa y el logro cuantificable. Ilan, dijo finalmente, su voz más fuerte ahora, resonando con una mezcla compleja y conmovedora de herida persistente y una sabiduría tranquila, profunda, forjada en la fragua de la soledad y la resiliencia silenciosa. El universo físico que anhelas conquistar con tus impresionantes cohetes es vasto, frío e indiferente, sí, pero el universo íntimo, cálido y frágil que existe entre dos personas que se aman, que intentan desesperadamente construir y mantener una vida significativa juntas en medio del caos del mundo, ese, mi querido y brillante Ilan, requiere una exploración aún más constante, más delicada, más valiente y, sobre todo, infinitamente más humilde. Lo miró directamente, su mirada penetrante pero ahora desprovista de acusación, llena de una claridad ganada con esfuerzo. La verdadera grandeza, Ilan, esa que realmente perdura más allá de los titulares fugaces que tanto te obsesionan y de los polvorientos libros de historia que quizás algún día te mencionen, no está solo en la magnificencia audaz y solitaria de alcanzar las estrellas lejanas mientras ignoras negligentemente tu propio planeta emocional y relacional. Está, quizás de manera aún más crucial y fundamental, en la habilidad constante, consciente y diaria de saber cuidar, nutrir, proteger y priorizar el hogar emocional al que siempre necesitas poder regresar, el ancla humana que te permite, precisamente, volar tan alto sin desintegrarte en el proceso. Está en entender, de una vez por todas y sin reservas, que la conexión íntima y profunda, el amor compartido y vulnerable, la presencia activa y empática en tu familia, no son un lujo opcional que te permites cuando la misión con mayúsculas te deja un respiro o cuando necesitas recargar baterías para el próximo desafío laboral. Son el combustible esencial, el sistema de soporte vital irreemplazable, la razón misma que infunde verdadero y duradero significado y propósito a cualquier misión externa, por grandiosa, altruista y cósmica que ésta pretenda ser. Aprende a nutrir eso primero, Ilan. Aprende a estar verdaderamente presente, no solo físicamente sino mental y emocionalmente, aquí, ahora, en esta vida preciosa, imperfecta y fugaz, con nosotros. Y quizás entonces, solo entonces, nosotros, esta frágil nave que casi dejamos naufragar,
tenga una oportunidad real, no solo de sobrevivir, sino de florecer junto a tus viajes a Marte. Le ofreció una mano temblorosa, no todavía como un gesto de perdón total e incondicional que aún no sentía del todo, sino como una invitación tentativa, frágil pero real, a empezar de nuevo, a reconstruir juntos, con paciencia y honestidad, desde los cimientos agrietados. Él la tomó con ambas manos, aferrándose a ella como a un salvavidas en medio de un océano de arrepentimiento, sus dedos entrelazándose, un primer paso tembloroso pero cargado de un significado inmenso sobre el vasto abismo emocional que los había estado separando durante demasiado tiempo. Esa tarde, bajo el cielo claro y cálido de Texas, no hablaron de planes quinquenales para establecer colonias autosuficientes en Marte ni de los últimos avances disruptivos en interfase cerebro-máquina. Hablaron, por primera vez en mucho tiempo, simple y complejamente, de ellos. De los pequeños miedos cotidianos que rara vez se habían atrevido a compartir, de las esperanzas sencillas y concretas para el futuro cercano de su familia aquí en la Tierra, de los recuerdos compartidos, los luminosos y los dolorosos que habían quedado sepultados durante demasiado tiempo bajo el peso implacable de la ambición desmedida y los plazos imposibles. Fue el comienzo tentativo, deliberado, imperfecto pero profundamente significativo de un viaje diferente para Elon Musk, un viaje interior quizás más complejo, más aterrador en su vulnerabilidad, y en última instancia, más trascendental que cualquiera de sus audaces y espectaculares misiones espaciales. Sabía instintivamente, con la claridad que a veces sigue a la devastación, que fallaría a menudo en este nuevo camino, que la sirena irresistible y seductora de su trabajo seguiría llamándolo con una fuerza inmensa, que los viejos hábitos de priorización y desconexión intentarían reafirmarse insidiosamente. Pero la imagen indeleble de la tristeza silenciosa y la fuerza digna de Ana, y la resonancia profunda y transformadora de su lección sobre la humildad fundamental de la presencia humana, se habían grabado a fuego en su corazón y en su mente reconfigurada. Había empezado a comprender, con una claridad que era a la vez dolorosa en su tardanza y extrañamente liberadora en su aceptación, que quizás, solo quizás, el universo más vital, más significativo, en última instancia, más gratificante que necesitaba explorar, nutrir y priorizar no estaba a millones de kilómetros de distancia en el frío y silencioso vacío del espacio, sino que existía justo allí, a su lado, en la calidez compleja y exigente de su hogar, esperando pacientemente, con una mezcla de esperanza y temor, ser redescubierto y colocado, por fin, en el centro de su verdadera misión vital. Si esta historia te ha tocado el corazón, hay muchas más por descubrir. Suscríbete y acompáñanos cada semana en un nuevo viaje lleno de emociones, lecciones y humanidad. Porque a veces, una sola historia puede cambiarlo todo.